Hola, buenos días. Ante todo, perdón por este problema informático. Y bueno, soy Gemma Bernat, como ha dicho Luján, soy técnica radióloga del Hospital Clínico de Barcelona, concretamente en el servicio de mamografía. Hoy vengo a explicaros lo que es no bien la mamografía de contraste, sino cómo nosotras, desde nuestro servicio, realizamos la mamografía con contraste. Este es un pequeño resumen de lo que nosotros hacemos cuando tenemos una mamografía con contraste. Lo primero que hacemos es revisamos el caso, después preparamos a la paciente, después administramos el contraste, realizamos la prueba, por supuesto, y después colaboramos con el equipo médico. Después os enseñaré unos pequeños ejemplos. Cuando nos referimos a que revisamos la historia clínica es que nosotras el día de antes, cuando sabemos las mamografías que vamos a tener, vamos a la historia clínica de la paciente, nos revisamos el por qué le han pedido las mamografías y también, sobre todo, nos revisamos las imágenes para saber bien qué es lo que quieren ver y cómo lo quieren ver. Entonces, los motivos que puede haber para pedir una mamografía con contraste pueden ser diversos. Entre ellos está una que lo utilizan como una herramienta problem solving, que es cuando no pueden acabar de diagnosticar con una mamografía convencional o una ecografía, le piden la mamografía con contraste. Un estadiaje de tratamiento, una valoración de la respuesta del tratamiento, un cribado de alto riesgo, también para mamas densas y también para las pacientes que ya están operadas de cáncer de mama y tienen unas mamas muy densas. También es una alternativa a la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque hay personas que son claustrofóbicas, por obesidad o porque llevan un dispositivo que no es compatible con la resonancia magnética, como por ejemplo un marcapasos. También hay contraindicaciones para la mamografía con contraste, sí, pues una insuficiencia renal o una alergia al yodo. ¿Cómo preparamos a las pacientes? Pues mire, cuando las pacientes llegan a nuestro servicio de radiología, lo primero que hacen es que pasan por la unidad de enfermería. En la unidad de enfermería, nuestras compañeras se encargan de preguntarles si tienen algún tipo de alergia o si sufren insuficiencia renal, les miran el filtraje y después les colocan la vía. Una vez les han colocado la vía, nos vienen hasta nuestro servicio y nosotros la recibimos. Recibimos a la paciente, nos presentamos y les explicamos que nosotras estaremos con ellas en todo momento y durante toda la prueba. Una vez les hemos explicado esto, sobre todo comprobamos la identificación de la paciente preguntándoles el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y lo comprobamos con nuestra lista de trabajo. Después llega el gran momento, que es que le explicamos el procedimiento que le vamos a realizar. Entonces les explicamos muy claramente, muy pausadamente lo que le vamos a hacer y también le resolvemos cualquier duda que ellas puedan tener, que son varias. Y nosotras intentamos que sobre todo estén tranquilas. Una vez les resolvemos todas las dudas y les hemos explicado cómo va a ser la prueba, le damos el consentimiento para que nos lo firme. Después le acompañamos, claro está, al vestidor, le indicamos que se tienen que desnudar de cintura para arriba y le damos una bata. Una vez salen del vestidor, las acompañamos a la butaca, las acomodamos y les decimos que empezamos la prueba. Bueno, empezamos la prueba, sobre todo preguntándole a la paciente el peso, que no es una pregunta muy discreta, pero que nos servirá para multiplicarlo por 1,5 y que nos dé el volumen del contraste que le vamos a inyectar. Es un máximo de 150 lo que podemos inyectar.
Después, las compañeras, dependiendo de la vía que le hayan puesto, tendremos el flujo. Hay dos tipos de vías, la periférica y la central. Si es una central, que es un portacat, pues le pondremos 3 mililitros por segundo. Si es una periférica, depende de donde hayan podido ponerle la vía. Si es en la mano, serán 2 mililitros por segundo, y si es en el brazo, 3 mililitros por segundo. Una vez tenemos todos estos datos y la compañera la está poniendo en la bomba, la otra compañera estará explicándole a la paciente, le estará explicando a la paciente las sensaciones que va a tener mientras le ponemos el contraste. Las sensaciones son de que tendrá calor por todo el cuerpo, sensación de hacer pipí y mal gusto en la boca. Pero que bueno, que estos son unas sensaciones que pasan enseguida y que no pasa nada. Mientras le administramos el contraste, estaremos allí al lado de ella por cualquier cosa que pueda surgir. Y después, si hay algún tipo de reacción, nosotros, en principio, si es una reacción leve, nos, si es una reacción leve, acabamos de hacer la mamografía y después la acompañamos a la unidad de enfermería, donde las compañeras actuarán en la medida que sea correspondiente. Si es una actuación, si es una reacción grave, tenemos un protocolo que es llamar al equipo de anestesia y avisar al médico radiólogo. Y en principio, esto a nosotros al día de hoy no nos ha pasado nunca. Lo que sí que son reacciones leves y que hemos acompañado a la unidad de enfermería y no ha tenido más trascendencia. Colocar correctamente a la paciente es importante y nosotros lo que hacemos es que previamente le explicamos a la paciente que tendrá que coger aire y aguantarlo dentro, porque el disparo es mucho más largo que en una radiografía convencional. Nos cambiaremos los guantes para que no haya ningún artefacto del contraste. Y después colocaremos para adquirir las imágenes, colocaremos el protocolo en el mamógrafo y empezaremos la adquisición. En resumen, lo que nosotros hemos hecho es tener un contraste de 350 de concentración, una dosis que multiplicaremos el peso de la paciente por 1,5 y en un flujo de 2 o 3 dependiendo de la vía. Esperamos 2 minutos y empezamos a hacer las mamografías convencionales, es decir, las dos craniocaudales y las dos oblicuas. Y después hacemos las proyecciones adicionales, que son las dos laterales. Este proceso dura aproximadamente entre unos 8 minutos. En resumen, tenemos una mamografía de baja energía, que es una mamografía pues, parecida a la convencional. Después tenemos una mamografía de alta energía y después una recombinada. Que la recombinada, que es mediante un algoritmo, crea la imagen que se muestra exclusivamente la captación del contraste. La de alta energía es una mamografía que desecharemos porque simplemente sirve para detectar el contraste y esta nos envía el PACS. En resumen, que tendremos una mamografía que enviaremos al PACS, que es la de baja energía y la de la recombinada. Y con esto los médicos diagnosticarán. Antes de enviar todas estas mamografías al PACS, nosotros verificaremos que todo esté correcto, que todo esté bien, que no haya ninguna mamografía que se haya movido o haya algún artefacto. Una vez hayamos verificado esto, la enviamos al PACS. Después, en el SAP, nosotros abrimos un documento donde ponemos el volumen y el flujo que hemos inyectado a la paciente y también
ponemos un pequeño resumen de la historia clínica. Y si ha habido alguna anomalía durante la prueba, también se lo indicamos. Una vez está todo enviado, los médicos hacen un preinforme, mientras la paciente está en la sala esperando. Nosotros, cuando acaban el preinforme, salimos a despedirnos de la paciente, claro está, y le indicamos si ya está todo bien o bien si se tiene que hacer alguna prueba adicional. Ahora os voy a mostrar un resumen de unas imágenes de técnicas de por qué nosotros le damos tanta importancia a mirar las imágenes antes de que vengan las pacientes. La paciente tenía una lesión posterior que sabíamos y le hicimos las 4 mamografías convencionales y nos dimos cuenta que como la lesión estaba muy posterior, teníamos que intentar hacer una técnica con mucho más tejido posterior y poder así los médicos diagnosticar mucho mejor. Esta es una técnica ICLUN, que al principio hicimos la mamografía, vimos perfectamente que la prótesis daba un artefacto bastante importante y hicimos la técnica ICLUN. Por eso es importante también no tener miedo a repetir, sino lo que tenemos que tener muy presente es que tenemos que dar unas imágenes muy buenas para que los médicos puedan diagnosticar muy bien. Por ejemplo, esta paciente también sabíamos que tenía una lesión posterior. Hicimos las craniocaudales normales, como siempre, pero sabíamos que al final teníamos que hacer una Cleopatra para poder ver bien la lesión y que los médicos pudiesen diagnosticarla bien. Bueno, después de esto os pongo unos ejemplos de los casos que nos han pasado por nuestro servicio. Por ejemplo, esta señora vino en el 2022 del screening, se le diagnosticó que podía hacer una radiografía en el 2024 y volvió en el 2024 y le vimos una imagen que es una simetría focal. No acabaron de concluir bien de qué se trataba, con lo cual le pidieron una mamografía con contraste. En esta mamografía con contraste, esta simetría captó, con lo cual pasó a hacerle una eco con una biopsia y se le diagnosticó un aneo. Este es un caso muy interesante porque es una mama densa de una persona joven de 28 años que vino porque se palpaba un fibroadenoma en el cuadrante superior externo. También se palpaba una zona más densa en el cuadrante superior interno. La palpación del cuadrante superior interno era sospechosa, así que le pidieron una mamografía con contraste. Resulta que captó el fibroadenoma, pero en cambio la zona del cuadrante superior interno no captó. Para acabar de concretar, le hicimos una ecografía y en el cuadrante superior externo se le hizo una biopsia y resultó que era así, que efectivamente era un fibroadenoma, aunque captase, era un fibroadenoma. Y en cambio el cuadrante superior interno también se le hizo una BAF y se diagnosticó que era una adenosis, que es una lesión benigna, con lo cual era normal que no captase. Este es un estudio de una persona de 82 años que iba a operarse y querían saber si era una lesión única o había alguna lesión más. Al ser una persona mayor, se decidió que en vez de hacerle una resonancia, se le hiciera una mamografía con contraste. Y detectamos que tenía una lesión posterior, con lo cual le hicimos una eco. En la eco se le hizo una punción y fue un aneo y era un aneo multicéntrica. Este es un control antes del tratamiento. Le hicimos una mamografía con contraste a una paciente de 46 años. Fue una lesión única y antes del tratamiento se le puso una semilla radioactiva. Esta semilla radiactiva nos ayudó a ver que después del tratamiento le hicimos la mamografía con contraste y realmente fue una respuesta completa. Bueno,
Nosotras querríamos decir finalmente, para resumir un poco lo que hacemos en nuestro servicio, es que sobre todo hacemos una atención a las pacientes bastante personal. Es decir, que nosotros queremos que las pacientes cuando lleguen a nuestro servicio estén cómodas, que estén bien, que nos pregunten, que sepan en todo momento la prueba que le vamos a realizar. Esto ayuda a que las pacientes estén mucho más tranquilas y a nosotras nos facilita mucho más el trabajo. Pero sobre todo que las pacientes, después de estar en un servicio que le pueden diagnosticar un cáncer en cualquier momento, pues sobre todo que estén a gusto y que puedan contar con nosotras. Vale. Buenos días. Hasta aquí. Vale. Vale, pues bueno, ha concluido la sesión de Gemma. Gemma, yo simplemente felicitarte por la presentación. Yo creo que has descrito perfectamente, ¿no?, el rol propio de la técnico, ¿no? Experta en el área de mamografías. Y si te parece bien, empezamos con las preguntas de la audiencia. ¿Vale? Vamos a ver. Vale, nos preguntan, hola Gemma, ¿cómo ha sido el aprendizaje del manejo de la bomba? Pues la, la bomba no sé muy bien a qué se puede referir, pero en principio es una bomba como las que hay en el TAC. Y en principio, claro, nosotras en mamografías no habíamos utilizado nunca ninguna bomba y las compañeras del TAC vinieron y nos enseñaron a utilizar la bomba. Es una bomba muy sencilla, no tiene mucho misterio, pero bueno, las compañeras nos enseñaron perfectamente cómo funcionaba y no había ningún problema con la bomba. Perfecto. Siguiente pregunta del chat. ¿Qué tipo de contraste y concentración utilizáis? Utilizamos el Omnipaque y es 350 de concentración. Perfecto. Nos preguntan también si registráis el lote de contraste. No, eso no lo hacemos. No registramos el lote de contraste. Más preguntas. Vale, sí. Una es, ¿qué ocurre si viene una paciente con movilidad reducida? Sí, con movilidad reducida podemos destacar las señoras que vienen en silla de ruedas. Nosotros normalmente son pacientes que ya han venido alguna vez con nosotras, entonces más o menos ya las conocemos. Lo más importante es saber la movilidad que ellas tienen encima de la silla de ruedas, porque hay señoras que vienen porque simplemente no pueden caminar mucho y hay señoras que vienen con realmente un problema grave. Si son sillas que pueden quitarse tan fácil como si se pueden quitar los laterales, los brazos, y podemos encajarlas bien en el mamógrafo, perfecto. Si no, las pasamos a una silla del hospital. También es importante que somos dos personas porque una ayudará a la paciente en todo momento a movilizarse encima de la silla de ruedas y la otra colocará y hará el aparataje. Es también un problema hoy en día, señoras que no contamos con ellas y tienen Alzheimer o demencia. Sí, estas señoras vienen y cada vez vienen más. Y a estas señoras se les ha de tratar con mucho cariño, con mucha paciencia, estar por ellas, convencerlas de que se hagan una prueba que no es fácil,
ni es agradable, porque a nadie le gusta que le hagan daño. Y, no son y normalmente como no colaboran, pues hay que estar mucho por ellas. Entonces, sí, hay que tener paciencia. Perfecto, muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿qué pasa si el tiempo de la exploración se alarga? Si el tiempo de la exploración se alarga, se refiere a que si se pasan más de los 8 minutos, que puede llegar hasta 10 minutos, pues pasa que el nódulo deja, no es que deje de captar, sino que también va captando la glándula mamaria y entonces ya no es tan, eh, eh, ya no se ve tan bien el nódulo, sino que se disipa con la glándula mamaria. Así que hay que procurar hacerlo antes de los 10 minutos. Y por eso decimos que depende de la paciente, hay que estudiarla antes para saber cómo hay que tratarla. Perfecto, gracias. Otra pregunta. ¿Es el mismo posicionamiento en una mamografía convencional a una mamografía con contraste? Sí, el posicionamiento son las habituales. Lo único que nosotros hacemos las proyecciones adicionales, que son las dos laterales. Y, por supuesto, si se necesita hacer alguna mamografía más, cuando tú revisas las imágenes, si se necesita hacer alguna proyección más, se le hace. Siempre para facilitar el diagnóstico. Perfecto. Tony Figueras nos pregunta si pesáis a la paciente. No, la paciente, perdón, la paciente viene ya pesada de casa, no, no. Sí que es verdad que Chus, nuestra secretaria, cuando las cita, les dice que por favor se pesen antes de venir porque es un dato bastante importante para nosotros. Vale. Otra de las preguntas es si las pacientes llevan alguna preparación previa para la prueba. Sí, sí que llevan una preparación previa que les viene ya dada cuando reciben la petición, que es una pauta de hidratación, que es muy importante, ¿eh? Son 2 horas antes de la prueba, hay que beber medio litro de agua sin gas, nada de gas. Y durante las 24 horas posteriores se tienen que beber 2 litros de agua, pero cada 6 horas medio litro. No hace falta que se las beban de golpe, ¿eh? Durante las 24 horas se los vayan repartiendo esos 2 litros de agua. Perfecto, gracias. Antonia Sillero realiza la siguiente pregunta. ¿Qué hacéis si la paciente de un estudio previo neoadyuvante ha tenido una reacción previa al contraste? ¿De qué manera realizáis la prueba post-neoadyuvancia? Yo no sé si Esto mejor que lo el doctor conteste Bargalló el Barray. como director de la Eh, sesión o... sí, hombre, depende mucho de la reacción que ha hecho, ¿no? Si es una reacción leve y en determinados casos que no se pudiera hacer resonancia magnética, pues se podría estudiar, entonces se estudia si se le puede dar polaramina o algún otro tipo de medicación preparatoria para evitar la reacción. Pero en general intentamos evitarlo, es decir, la consigna es no repetir, a no ser que sea imprescindible. Y en ese caso, lo lógico es hacer una resonancia, creo yo. Perfecto, gracias, doctor Bargalló. Tony Figueras realiza una observación que para la ISO les piden el peso con báscula, entiendo que es calibrada. Perfecto, pues gracias por la observación, Tony. José Carlos Portela pregunta que quién inyecta el contraste, si el técnico o el enfermero o enfermera. El contraste, el enfermero o enfermera, en este caso, es la persona que le colocará y le retirará la vía. El contraste se lo inyectamos nosotros le ponemos el contraste sí, a través de la goma, claro está. Perfecto. Pues tienes muchísimas felicitaciones por la sesión. Te felicitan Miriam Herrero,
Alicia Martín, Verónica, Marta Soto. Bueno, felicidades porque ha sido una excelente sesión. Ahora quizás toca pues dar paso a las 3 expertas de la sesión de hoy, a Belén Ejarque, la doctora Rosa Lorente y la doctora Lucía Graña. Doctora Lucía Graña, usted misma, no sé si quiere comentar algún tema de la sesión. Y enhorabuena, Gemma, me gustó mucho la presentación. Yo quería hacer un comentario y una pregunta. Nosotros cuando empezamos a hacer la mamografía con contraste, que hace 1 año y medio, una de las cosas que yo me planteé es lo que comentaste del consentimiento informado. Nosotros de rutina en el servicio no se pide, para los escáneres o la resonancia no se pide un consentimiento informado firmado, pero bueno, en este momento como depende directamente de mí, pues yo pregunté al abogado del hospital y me dijo que si era un consentimiento verbal, o sea, que si nosotros nos levantábamos y les explicábamos a las pacientes, a todas, no hacía falta que firmaran nada. Bueno, eso es un poco complicado hacerlo, redactamos el consentimiento y se lo dan como vosotras, nuestras compañeras, las técnicos, que son siempre las mismas. Sin embargo, yo he leído que el consentimiento informado solo lo debemos de dar los médicos, que no lo podemos delegar ni en vosotros ni en la enfermería en sentido estricto. No sé qué pensáis los demás o cómo lo hacéis. No sé si, doctor Bargallo, podría dar respuesta a Bueno, este comentario. yo os puedo dar respuesta, pero las expertas son Lucía, Rosa y Belén. A ver qué dicen ellas. ¿Cómo lo veis? Nosotros cuando empezamos con la mamografía con contraste utilizábamos seguimos utilizando el mismo consentimiento que se utiliza para el TAC, o sea que es el de una prueba con el uso de contraste iodado. Y lógicamente lo damos nosotras o incluso las administrativas porque ya viene con la hoja de programación y entonces lo suelen firmar fuera en el mostrador cuando llegan. Pero sé que ahora con la ISO que estábamos pasando y esto, pues realmente no hace falta que pidamos el consentimiento por escrito para la administración de un contraste. Y bueno, lo seguimos haciendo, pero no sería necesario. Y que lo tengáis que hacer los médicos es bastante posible por cosas éticas y demás que se entiende. Debería ser el prescriptor de la prueba, pero eso casi es imposible, ¿no? que lo podáis hacer. Así que de momento seguimos haciéndolo así, seguimos registrándolo y lo damos nosotras, lo da a las administrativas. Doctora Lorente, no sé si quiere aportar algo. Sí, nosotros es lo mismo. Nosotros seguimos dando consentimiento por escrito, aunque sabemos que se puede hacer de forma general, pero seguimos dando por escrito. En general lo da el técnico también. Siempre les dicen que tienen esa consigna, que si cualquier duda, si necesitan hablar con nosotros, estamos allí. Y de hecho nosotros siempre hablamos con ella porque nosotros siempre vemos la mamografía antes de terminarla, por si hay que hacer más proyecciones complementarias. Pero claro, lo vemos cuando ya está pinchada y puesto. O sea que habitualmente igual lo da el técnico y siempre diciéndoles que cualquier duda estamos allí. O sea que si hay dudas sí que hablamos con ellos, pero si no, no. Perfecto. Muchas gracias. No sé si las expertas, ¿no?, queréis aportar algún comentario más. Pues yo dar la enhorabuena a Gemma, que me ha gustado mucho la presentación, me ha gustado mucho verte, que hacía muchos años que no te veía. Y nada, bueno, al principio cuando nosotros empezamos a usarla, cuando venían las pacientes mayores en silla de ruedas, me parecía una tortura hacerles pasar por esto, ¿no? Y no solo por el contraste, sino por la mamografía en sí, y a veces
cuando vienen así, pues ya tienen una lesión que es súper palpable, ¿no? Que es grande, y yo pensaba, ¿en serio necesitáis ver que esto capte, ¿no? Y me dolía un poco por las pacientes, ¿no? Pero sí que es verdad que luego he visto pues, que se pueden beneficiar mucho de ella, porque no es esa lesión la que nos interesa ver, ¿no? Que ya se palpa, sino que pues, encontramos otras cosas que no se sospechan, ¿no? Y pues son unas grandes beneficiadas, porque lógicamente a ellas es más difícil hacerles una resonancia o demás, ¿no? Y la verdad es que, pues eso, al principio me sabía muy mal, pero como dice ella, ¿no? Que con cariño, y son las más agradecidas, te las ganas muchísimo, y esos 10 minutos que estás con ella, aunque te tengas que adelantar porque sabes que el tiempo del contraste pues se lava y demás, nosotras no sé, ese ratito que estás con ella colocándola la vía, antes de ponerle el contraste, ya la colocamos en el mamógrafo, ya hemos levantado los brazos. Bueno, estos trucos que vas aprendiendo con el tiempo, porque, pues eso, el tiempo es limitado, que el contraste está allí dentro, y parece una tontería, pero, jolín, a veces, pues esos ganglios que se ven ahí, o una lesión más posterior o lo que sea, pues se van a poder estudiar bien gracias a nuestro trabajo, ¿no? O sea que bueno, me gusta que lo hayas comentado, porque es uno de nuestros retos realmente en estos casos, ¿no? Y normalmente lo que pasa es que, y lo que es el futuro, es que las resonancias para estas personas van a desaparecer, porque realmente es mucho más cómodo hacerles una mamografía que no tenerlas estiradas boca abajo. Entonces, nos tenemos que preparar para ello, y que cada vez la población es más mayor, pero también más agradecida, son encantadoras. Bueno, aparte de la parte técnica, lo siento, igual nosotros nos tiramos mucho por la parte humana, ¿no? Y entonces, claro, ya sé que el tiempo es limitado, tanto por el contraste como porque la programación es lo que hay, pero se merecen estar un rato con ellas, y si las haces entender, las tratas con cariño, son las más agradecidas y las mejores. Son unas campeonas, sí. Sí, la verdad que sí. Muy bien. Bueno, yo quería... Pues, Ay, perdón. doctora Lorente, diga. Sí, quería dar la enhorabuena también a Gemma por la presentación y por la implicación con las pacientes, claro, porque yo creo que las técnicos de mama siempre son las más implicadas. Quería preguntarle, ¿os costó mucho al principio el cambio, que al final cambias un poco el ritmo de la sala, ¿no? Estás acostumbrada a mama, y de esta manera tienes que ir metiendo contraste. ¿Ahora os costó mucho ese cambio o ha sido fácil para vosotras? Es que no lo oigo muy bien, pero Sí, supongo que si nos sí. costó el cambio de... Y el cambio de la forma de trabajar en la sala, de tener que pasar a la paciente, pincharla, un poco que cambia completamente, ¿no? La organización de la sala, de la que Hombre, venimos. ¿para qué nos vamos a engañar, eh? Todos los cambios son, se acaba el mundo, pero no. La verdad es que nos hemos adaptado bastante fácil y rápido, sí, sí. A ver, pero bueno, sí. No voy a decir, ay, no, fue fácil. No fue fácil. No fue fácil porque precisamente no conocíamos el funcionamiento de una bomba, ni tampoco habíamos, bueno, yo hacía años y años, yo que llevo tantos años en mamografía, que hacía muchos años que no trataba con pacientes que llevasen contraste, y la verdad que al principio el cambio fue como un poco, pero enseguida nos hemos adaptado. La verdad es que no es para ponernos medallas, porque Belén también tiene un gran equipo detrás, pero nosotros también tenemos un gran equipo detrás, y somos 3 compañeras, estamos en todo momento comunicadas, estamos en todo momento una con la otra, es decir, que cualquier duda que surgía, cualquier cosa que podía surgir, enseguida estábamos una ayudando a la otra. También tengo que decir que tenemos un equipo médico que también ha estado respaldándonos en todo momento, y cualquier duda que teníamos, no, ahí estaban ellos también.
Pues muchas gracias por los que empiecen, que no tengan miedo. Digo, por los técnicos que tengan que empezar, que vean bueno, que yo creo que todos enseguida os adaptáis, porque como veis que va bien y estáis muy implicados, yo creo que sí, que estén tranquilas la gente que vaya a empezar a hacerlo, ¿no? Muchas gracias. Vale, ¿algún comentario más que deseéis hacer los expertos? No. Vale, pues por último doy paso al director de la sesión de hoy, el doctor Xavier Bargalló. Adelante, doctor Bargalló. Bueno, Gemma, felicitarte porque ha sido una sesión muy, muy interesante, muy bien hecha, muy bien explicada. O sea que creo que toda la audiencia le ha quedado claro cómo implementar el tema este. Has resaltado la importancia que tiene la implicación del técnico, ¿no? Tiene que conocer el caso previamente para ver de intentar agarrar bien las lesiones posteriores, saber cómo posicionar la paciente. A veces la craneocaudal tiene que ser un poco Cleopatra, en fin, una serie de consideraciones importantes a la hora de obtener el máximo rendimiento de la prueba, ¿no? Luego también has señalado muy bien la importancia de acompañar a la paciente, ¿no? De explicarle, de ver lo que le van a hacer, la importancia de la hidratación para que beba un poco antes y un poco después, porque el riñón se va a adaptar mucho mejor. Y bueno, pues yo creo que también has transmitido que con un poco de buena voluntad es fácil, digamos, empezar la técnica en cualquier centro, a diferencia de la resonancia magnética, pues una técnica muy agradecida, rápida y que ha venido para quedarse y para tener una implantación muy amplia en la mayoría de hospitales de nuestro país, porque realmente aporta mucho. Y bueno, y dar las gracias a Rosa, Belén y Lucía y a nuestro moderador David Buján por el trabajo y los comentarios que habéis hecho, que han enriquecido mucho la sesión. Muchas gracias a todos y todas. Que tengáis un buen día. Muchas gracias a la audiencia y a todos vosotros. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós.